Muy bien, lo que sí os recuerdo, os digo, os machaco de nuevo, es que de verdad, si os metéis en este mundo, vais a encontrar un montón de situaciones, de evaluaciones, en que vais a tener que meter el diente por este camino. Y que es rentable, ¿eh? Que es rentable. Sin llegar al plan americano, que a mí muchas veces me dan ganas, de decir, oye, te cobro 1.000 euros de gastos fijos y el 10% de lo que te ahorre, ¿no? Pues yo he dicho que uno solo de los que he hecho últimamente se ha ahorrado 100.000 euros. O sea que ya me hubiera ido bien. Bueno, vamos a empezar con la valoración de rústicas. En este tema os lo voy a simplificar bastante, aunque tenéis en los apuntes bastantes cosas, pero os lo voy a simplificar bastante porque aquí hay mucho lío y mucha cosa que yo creo que al final conviene simplificar de una manera importante. ¿Vale? Sí es verdad, como decía, que las rústicas solemos echarnos para atrás, sobre todo los agentes de la propiedad inmobiliaria, menos, pero los arquitectos y los aparejadores, aquí en Sevilla tenemos un problema en los juzgados, porque cada vez que les toca a uno renuncian, hasta el punto de que han tenido que abrir una lista de peritos judiciales que acepten las valoraciones de rústicas, ¿no? Y bueno, interesa saber un poquito porque no es tan complicado. ¿Eh? La rústica lo más complicado que tiene, que se nos cambia el chip, es porque es algo distinto a la vivienda o a un inmueble. Y sus características son de otro tipo. Entonces ahí nos perdemos un poco, ¿no? Y nos creemos que no sé, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Estamos hablando de un inmueble con unas características y demás. Es verdad que hay que aprender un poquito qué tipos de olivar hay, de secano, de riego, no cuando el terreno es bueno, es malo, la pedregosidad, la pendiente, qué características influyen en la bondad o no de un terreno, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos. La mayor parte de las ocasiones, la evaluación de fincas rústicas las vamos a hacer por el método de comparación. Y claro, parece que, pues entonces no tenemos nada más que hablar. Sí, luego hablaremos de las excepciones, pero lo normal es que vayamos por el método de comparación y además es el más fiable. ¿Por qué? Porque vamos a ver, el otro sistema que hay, que lo veremos, es el de calcularlo como una explotación, el valor como explotación. Pero claro, ¿cuántas fincas de verdad rústicas en explotación nos vamos a encontrar? Lo normal es que nos encontremos parcelas de 1 hectárea, de media hectárea, de 2 hectáreas, y eso, como yo digo, ¿cuántas vacas caben en una finca de 1 hectárea, no? ¿Y cuánta leche producen? O sea, es que es de risa. No vamos a poder ir por ahí. Y su valor mejor y más fácilmente obtenible es por el método de comparación. Además, también os digo aquí que hay una fuente de información de donde traer los testigos muy importante. Y no ya solamente lo que conocéis, Idealista, Fotocasa, el otro, sino que hay portales especializados en temas de rústica. ¿De acuerdo? Y podemos acceder a ellos. Igual que os anticipo, una vez me pidieron que diera esa conferencia y los localicé y la hice, hay inmuebles singulares. Y te encuentras con hoteles, palacios, pazos, castillos. Bueno, pues también lo hay, ¿no? O sea que el método de comparación puede abrirse tanto como uno quiera. Bueno, y digo que se van a hacer por comparación siempre que no sea preceptivo hacerlo mediante el método de capitalización o actualización de rentas. ¿Eh? Que ya ese es el caso, que ya nos tocará cuando estés hablando de expropiaciones hipotecarias o urbanísticas. Y no lo he puesto, pero también. No obstante, digo, conviene aprender este método de capitalización porque el de comparación, ya lo sabéis, que se realiza de forma distinta a la normal que hacemos cuando un inmueble está en explotación. Bueno, en cuanto al precio y la renta de la tierra, pasa una cosa, que el precio de la tierra ha venido creciendo en los últimos 20 años mucho más que la propia producción o explotación que se produce y las rentas que generan, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Pues porque las fincas son pequeñas y prácticamente se han convertido en fincas de recreo, más o menos grandes o más o menos buenas, pero en fincas de recreo de disfrute, de esparcimiento y demás. Y aquí concluyó diciendo que realmente el margen de explotación, o sea, perdón, la renta bruta que queda después de una explotación de una finca no llega ni al 3% del valor de la propia finca. O sea, estamos teniendo rentabilidades muy bajas, lo cual es normal, porque sabemos que mientras un inmueble es más seguro, y la rústica de la tierra siempre ha sido lo más seguro dentro de los inmuebles, ¿no? Un terremoto no se te cae la casa, un incendio no te lo quema, en fin. Mientras más seguridad tenemos, menor rentabilidad se le exige, ¿no? En cualquier caso, esto que os he comentado aquí es tan importante y viene siendo tan cierto que me han pasado un artículo hace una semana, que es una pena, hubiera hecho un extracto para comentarlo aquí, en donde está viendo cantidad de empresas inversoras que están entrando a comprar fincas en España, pero están entrando a saco, comprando fincas por todos lados.
y muchos de ellos lo que buscan es una rentabilidad, incluso se lo dejan alquilado al que le vende, buscando una rentabilidad. Esos son los fondos buitres, fondos de inversión, que lo que le interesa es tener una rentabilidad en un momento determinado, ¿eh? Bueno, durante un tiempo determinado. Espera, que voy a cortar la llamada. Y ni que hablaros tengo de la implantación de energía fotovoltaica, que también se están comprando muchas fincas con esta finalidad. Y por último, está habiendo un movimiento importante de gente que está comprando fincas para plantar olivar intensivo. O sea, olivar intensivo es casi de seto, ¿eh? Están alineados prácticamente en 2, 3 años lo tienes en producción y con máquinas haces toda la faena, ¿eh? Ya te olvidas del bareo con la pértiga esa, pasa aceitunas y demás. En definitiva, que está habiendo inversión y ahora parece que el precio de la tierra está subiendo, pero que está siempre por encima de la productividad o de momento por encima de la productividad. ¿Qué valoramos en una rústica? Bueno, por supuesto valoramos la tierra y vamos a valorar por otro lado los edificios que están encima de ella, ¿de acuerdo? La tierra la valoremos o bien por comparación o por capitalización de la renta. Y aquí ya os hago una precisión que es importante. La normativa que tenemos de capitalización ahora nos habla de las rentas actuales y o potenciales. O sea que es posible que digamos, joder, las rentas actuales, como yo tengo que pedirle a un tío que me dé los balances de los últimos 5 años, y aún así me voy a equivocar. Entonces, se están valorando por las rentas potenciales, casi todos. Y eso veremos luego que parece complicado, pero no es tan difícil y se podría llegar a obtener, ¿vale? Los edificios, ¿por dónde? Coste de reposición. Lo habéis visto ya hasta la saciedad, ¿de acuerdo? Bien. Bien, entonces hemos dicho que vamos a resumir todo en 3 métodos: comparación, actualización de renta y el coste de reposición, ¿de acuerdo? Pero siempre, siempre, siempre el suelo por un lado y las construcciones, instalaciones por otro, por reposición. Bien, en este cuadrito que os he puesto aquí, os hago un resumen para que no os compliquéis. Hay muchos folios detrás de esto, pero que al final, quedaros bien con este cuadro. Al final, la finalidad de la tasación me va a determinar siempre qué método voy a tener que utilizar. Si la finalidad es particular, oye, un particular que te pide que le tase su finca para que quién sabe, o por una herencia o por lo que sea, ¿no? Si es fiscal, o si es judicial, vamos a ir al método de comparación, ¿vale? Fiscal no estoy hablando de expropiación. Ahora, si por lo que sea estamos hablando de una relación hipotecaria, de una expropiación o una urbanística, vamos a tener que ir por narices al método de capitalización. Lo que pasa que tenemos ahí que tenemos que ir al método de capitalización, que a mí me parece una locura porque basar el precio de algo de la decisión del Banco Europeo de subir o bajar los tipos, me parece una locura. O sea, si hoy han bajado un cuartillo, pues resulta que ya pues toda la finca vale un 25% más, porque mañana inmediatamente eso se extrapola a los, a los, a los datos estadísticos de rentabilidad del Estado, ¿vale? Me parece una locura. Pero también os digo ya desde el principio, si a mí me toca ir por el método de capitalización, hay un escape por ahí en que me dicen que si la tasación obtenida por el método indicado por la normativa de manera obligada, de capitalización, difiriera en valores importantes del valor real de mercado, podría el tasador acudir al método de tasación que considere más adecuado. Claro, esto no lo podemos hacer la primera. Esto hay que hacerlo cuando ya se está en un pleito, en una demanda, por medio, porque la primera me viene la ley obligado a sacar la versión por capitalización. ¿De acuerdo? Bien, aquí os digo que el método de comparación es aplicable a toda clase de inmuebles. Esto no vamos a entrar en ello, que el de actualización de renta a aquellos que son susceptibles de producir rentas, que para ello es necesaria una información detallada de ingresos y gastos de la explotación. Ya hemos hablado que no hace falta pedirle la contabilidad al titular, sino que podemos ir a este profundo conocimiento de rendimientos y costes agrarios, que aunque dominamos poco, hay un montón de sitios en Internet que yo ayudaré a identificar de dónde podemos extraer esa información. El método del coste ni me paro, sabéis perfectamente que es como habría que valorar los edificios y las instalaciones, ¿de acuerdo? Bien, valoración por el método de actualización de rentas. Aquí os quiero decir también una cosa. A ver, voy a volver al cuadro del principio. Cuando yo voy a hacer una valoración por capitalización,
lo voy a hacer porque me lo está exigiendo la legislación hipotecaria de expropiaciones urbanísticas. Urbanística ya, supongo que lo sabéis, es cuando se está dentro o va a constituirse una junta de compensación, hay que hacer una aportación de terreno, esa aportación hay que hacer la valoración en base a este método de capitalización. Bueno, cuando yo haga esto, claro, la normativa nada más que me habla de ingresos y gastos, pero la valoración por el método de capitalización tradicional, la que se ha hecho de toda la vida, no solamente considera los ingresos y los gastos, de ahí sale una renta, que el método de capitalización capitaliza directamente, pero el método tradicional considera que la renta que produce la tierra no sale porque sí, sale porque hay alguien o una empresa o un alguien que durante todo un año ha estado encima de aquello abonando, podando, regando. O sea, hay una actividad empresarial por ahí. Entonces dice, no, es que la renta que produce la tierra tú no la puedes capitalizar del tirón. Y entonces aparece el concepto de el beneficio del cultivador o como le queramos llamar. ¿De acuerdo? Figura parecida a la del aparcero antiguamente. Yo soy propietario, deja usted la finca, usted la trabaja y al final usted se lleva la mitad, pero la otra mitad es mía. Entonces, esa mitad mía sería la renta de la tierra y la otra mitad sería la del aparcero. Bueno, pues esto, la normativa en este sentido, se lo pasa por el forro, no sé por qué, porque es la forma de valorar por capitalización tradicional. Y sin embargo, cuando hablamos de evaluación hipotecaria, profesiones urbanísticas, por el método de capitalización, desaparece ese beneficio del aparcero y solamente nos quedan ingresos y gastos. Es una diferencia muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces decimos que se trata simplemente adivinar los ingresos que va a haber y calcular los gastos para al final sacar esa diferencia ingresos menos gastos. Y aquí decimos, porque esta es la clásica, aquí os estoy enseñando la capitalización clásica, donde ingresos menos gastos se equipara a renta de la tierra más el beneficio del que la explota. Esto se ha hecho así toda la vida por el método clásico, como os digo. Y en alguna expropiación la he visto por ahí hasta que ha salido el reglamento de la ley del suelo y han salido alguna otra historia, y entonces para nada habla de esto y lógicamente pues estamos valorando sin considerar esta vez que es el beneficio del que la explota. En cualquier caso, ingreso menos costo igual a renta de la tierra más el beneficio, luego la renta que hay que capitalizar, o sea, ingreso menos costo menos el beneficio del que la explota. ¿Cuánto es el beneficio de la explotación? Aquí empezamos con las aguas, ni se sabe ni se determina ni tal. Hay quien dice que debe fijarse en una cantidad no mayor de un beneficio normal de cualquier actuación, un 20%, un 25%, y hay quien dice que eso debe llegar al 50% como si fuera, al 50% como si fuera una parcería, ¿no? Primera variable en pelota. O sea, podemos decidir ahí de manera justificada lo que nos salga de las narices. Bien. Aquí, fijaros, lo que estoy resaltando en negrita es eso. Cuidado que las valoraciones con finalidades expropiatorias, hipotecarias o urbanísticas no se hace distinción entre de la rentabilidad de la explotación, por lo que se pasa a capitalizar la totalidad de la renta. ¿De acuerdo? Bueno. Pero nos falta por determinar otro parámetro. Nosotros ya sabemos que tenemos que ver ingresos, los gastos, ¿de acuerdo? Y que los podemos hacer de manera real o potencial, y que eso podemos acudir a tablas y a internet, a muchos sitios, pero me falta la I, ¿cuál es la tasa de capitalización? Bueno, en principio estaba al arbitrio y siempre hemos utilizado, en la tasación clásica, hemos utilizado valores que están en el entorno del 2-3%, por lo que os decía antes, es la inversión más segura que hay dentro de los inmuebles y por tanto vamos a rendimientos menores. ¿Recordáis que, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda hablamos de rentabilidad del 4,5? Aunque ahora eso se ha disparado con las viviendas turísticas y todo su lío. Pero hablamos de vivienda 4,5, cuando hablamos de locales hablamos de un 7, incluso cuando hablamos de industria hablamos de un 9. O sea, a más riesgo y a mayor desgaste íbamos a tasas de capitalización mayores. En Rusia es la menor. Normalmente jugamos con un 2-3%, pero de repente nos encontramos que sale una ley del suelo que me dice que tenemos que capitalizar al tipo de la deuda pública a 3 años. Esto ya os anticipo, ya está derogado, lo vamos a ver después. O sea que lo podéis tachar incluso el que quiera, pero lo quería poner, ¿de acuerdo? Pero sin embargo decía que se podía corregir un siguiente factor en función de muchas cosas que también han ido derogando, porque esto era un galimatías los que ha ido habiendo en el tema, ¿no? Aquí os digo que fue recurrida y finalmente el reglamento de valoraciones, que es el que funciona de verdad, sí me dice que cuando el suelo esté en situación de rural, supongo que os han explicado
alguien de la ley del suelo, que la nueva ley del suelo determina que el suelo o es urbanizado o es rural. El urbanizable no existe, a efecto de valoración, ¿eh? Y para los fines que hablamos, hipotecario y expropiación urbanístico. Bien, se tasarán mediante la capitalización de la renta anual o potencial de la explotación según su estado, tal, 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 tal. Y que el tipo, bueno, esto es muy de los abogados, lo lanzan para otro lado. Bueno, aquí os hablo también que sacan tablas que también se anulan a posteriori, han ido anulando por tribunales, ¿eh? Decían que se iba a corregir en función del tipo de cultivo, también el tipo al que se capitaliza, anulado. Y finalmente, aquí cambia y me dice, que es lo que vale y lo definitivo, que para capitalizar esa renta se utilizará el valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de las obligaciones a 30 años, correspondiente a los 3 años anteriores. ¿De acuerdo? Y que además eso se podrá corregir, que tampoco. ¿Vale? O sea, y ya hablamos de la deuda de Estado a 30 años, el tipo promedio de los 3 últimos años. Fijaros, es que claro, cuando sale la ley del suelo, resulta que la deuda pública a 3 años estaba en el 2,5, en el 3, claro, ese era el tipo que solíamos utilizar, y van y lo cogen, sin darse cuenta de que no se puede fijar un procedimiento de evaluación que tiene que durar tiempo, pues a una cosa que es fluctuante. Eso llegó a ser negativo. Recordáis que ha estado incluso en valores negativos, o sea, que te daban dinero por pedirlo, o sea, te pagaban dinero por pedir. Joder, quiero decir a los estados, claro. Entonces no puede ser. Y cuando se han dado cuenta de esto, lo han metido a los bonos a 30 años. Pero es que los bonos a 30 años también han tenido un montón de fluctuaciones. Es más, voy a intentar a ver si este sí funciona. Sí, este sí funciona. ¿Veis? Aquí tenéis una tabla de indicadores. Yo he puesto los apuntes, la voy a subir de tono. Por ahí. ¿Veis? Entonces, si yo me voy, vamos a ver, un segundín. Me vuelvo loco, no sé cómo echarlo para la hora. Bueno, hago lo siguiente. Me cargo esto del otro lado. Fijaros, aquí tenemos la rentabilidad de 30 años, ¿ves? Y teóricamente tendría que coger los 3 últimos años, 2,79, 4,02 y 3,79. Entonces, ¿nos parece una barbaridad esto? Y eso que esta fluctuación no ha sido tan grande, ¿eh? Que hemos tenido un momento en que ha sido peor. Pero fijaros, o sea que de este año a este año, aquí hay un 1,30 casi de diferencia por ciento. Eso quiere decir que un valor de la finca de 1 millón de euros, pues resulta que de capitalizarla al 4 valía 1 millón de euros y ahora la capitalizo al 2,79 y vale 1,5 o 1,700. Joder, no me diga usted. Vamos, podemos hacer la prueba. Si un millón de euros, mi calculadora esta está casi sin pila por lo que estoy viendo. Bueno, 1 millón de euros. ¿eh? Eh, Tendríamos que hacerlo por, esto igual a 1, por 4,02 y dividido por 2,79. Luego ese millón de euros se me ha convertido de un año para otro en 1.440.000. Ay, pero ¿qué seriedad es esta? O sea, me parece que es un procedimiento absolutamente cutre. Esto me parece absolutamente cutre. Pero bueno, esto es lo que hay. No os puedo decir más. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que hay que utilizar. Bueno, cierro. A ver que no me vaya yo del programa. Sí, bueno, aquí os he puesto un extracto, efectivamente, ¿veis? Aquí tendríamos los 3 últimos años, sacaríamos el promedio y sería el tipo que habría que aplicar. ¿Vale? 22, 23, 24. Esto además tiene unas fluctuaciones que ni os cuento, vamos. Ya hoy ha bajado los tipos de interés el Banco Central Europeo, pues me imagino que de aquí a poco, pues ya tenemos el Euribor bajando también, anticipando nuevas bajadas, y los bonos que se tienen que cerrar más bajos, el otro, y seguirán bajando. Pero en fin. Bien, aquí simplemente he puesto para que veáis lo irregular que son estos parámetros, ¿no? Eso que no puede ser. O sea, que no puede ser. Bueno, lo que sí os añado es que la orden ECO, sin embargo, porque lo otro viene de la ley del suelo de cara a expropiaciones, sabéis que la ley del suelo y el reglamento de evaluaciones es preceptivo, su ámbito de aplicación, para expropiaciones, para actuaciones urbanísticas y otras finalidades patrimoniales del Estado y tal, pero bueno, básicamente esas dos. Pero la orden ECO es la que regula la hipotecaria y nos dice tan solo, se quedó en la deuda pública 3 años, que no esté por debajo. Bueno, que no esté por debajo quiere decir el 5, el 6, el 8, bueno, ¿de acuerdo? Pero por último, ese reglamento de valoraciones, que sirve para expropiación y actuaciones urbanísticas, el valor que así hemos obtenido por capitalización me dice que lo puedo corregir hasta un 200%. Joder. O sea,
A mí me sale una finca, un valor de una finca de 1 millón de euros, y digo, pues va a ser 2. ¿Eh? Hombre, que hay que justificarlo, pero me parece de una grosería tremenda. Estáis viendo que lo que estoy haciendo es criticar a fondo perdido el sistema de valoración por capitalización, porque parece una locura. Bueno, pues eso hace que dice que el valor final de la finca es el valor obtenido por capitalización por un factor de localización que depende de qué? De la accesibilidad a núcleos de población. O sea, que si está muy cerquita de una capital vale más. Hombre, eso es verdad, pero sale por comparación mejor. Pero bueno, eso es verdad, pero de ahí hasta el tanto al doble, no. Por accesibilidad a centros de actividad económica y aeropuertos, estaciones de AVE, por ejemplo, por distancia a estos sitios, también puede incrementarse, y por ubicación en entorno de singular valor ambiental o paisajístico. Toma ya. Entonces, estos son unos formulones que no os lo pongo porque os voy a... Lo tenéis en el reglamento, ¿eh? O sea, lo podéis ver cuando queráis. Pero os va a liar más. Pero que sepáis que podéis mayorarlo hasta el doble. En definitiva, por resumir, calculamos ingresos, calculamos los costos, ingresos menos costo igual a renta más beneficio, que será cero en expropiaciones y las urbanísticas, y una vez calculado esto, capitalizaremos al tipo que acabamos de decidir. Capitalizamos al tipo que acabamos de decidir. ¿De acuerdo? Por relación por el coste de posición, ni la vemos. Bien, y ahora os pongo aquí cosas, pero antes... Venga, sí, vamos a ver esto, sí. Datos de donde podemos decir que hay muchos sitios donde extraer datos, ¿de acuerdo? La Comunidad Autónoma de Aragón, pues, tiene un catálogo de datos de estadísticas agrícolas de los últimos años. Tenemos aquí estadísticas agrarias. El Ministerio de Agricultura también tenemos lo que es el mapa de estadísticas de precios de la tierra. O sea, vamos a tener tanto el gobierno de la Comunidad Autónoma como de la Nación datos por un lado, por todos lados. En este boletín 2023 tenéis aquí, incluso con una serie de pestañas, que os pongo para que en un momento determinado podáis acceder, una serie de pestañas, y os viene por, por comunidades y por ciudades, ¿no? Fijaros que aquí ya nos están hablando, número de parcelas forales, eso le importa un pito, pero de cada uno de los cultivos me está hablando qué rendimiento en kilos por hectárea de secano o de regadío. Obviamente, la primera cuestión es que estáis viendo cómo un rendimiento de secano no tiene nada que ver con uno de regadío, lo cual se traduce inmediatamente en el precio de ambos. Claro, una hectárea de secano para trigo vale muy poco y una hectárea de regadío para trigo vale un disparate. Aquí veis las diferencias entre unos y otros, ¿vale? Trigo duro o trigo blando. Bien, pero el rendimiento kilo hectárea para cada tipo de cultivo lo vamos a encontrar, y también vamos a encontrar en cuanto a costes en euros por cada hectárea de tipo de cultivo. Esos costes de producción. Costes que veremos que son de tres tipos, algún ejemplo que veamos, son de tres tipos, y los directos, los indirectos y lo vemos, ¿vale? Y nos falta un único dato. ¿Cuál? Los precios de venta. Que eso lo vamos a tener fácil. Tenemos las lonjas. Las lonjas, oiga, esto no es para los pescados, no, y para los productos del campo. Hay lonjas, pues de naranjas, de cítricos en Valencia. Allí posiblemente me parece que en Aragón tenéis una de frutos y demás, de frutal. Y bueno, en cada zona va habiendo lonjas de los productos más representativos. Y ahí se publica el precio diario de lo que vale, de lo que se paga cada cosa en kilos hectáreos, o sea, en toneladas o en kilos. ¿De acuerdo? O sea, que entonces yo tengo, ¿cuál es el rendimiento de cada sector? ¿Cuántos son los precios de venta? Con lo cual ya tengo los ingresos. ¿Y cuáles son los costes del desarrollo de aquello? Pues ya tengo los gastos. ¿Qué me falta? El tipo, deuda del Estado 30 años, capitalizo. Y luego, en función de unas formulitas diabólicas, podemos incrementar eso hasta un 200%. ¿Vale? Pero hay muchas. Más ayuda, tenemos el SIPAC. El SIPAC, que supongo que vosotros sabéis manejar y demás, el SIPAC, por ejemplo, en Aragón funciona muy bien. Joder, que esto me están llamando y yo sé para qué. Y alguno de vosotros lo podéis intuir. A ver. Mira, aquí os decía que si tecleamos en croquis y tal, nos venimos a consultas, hemos puesto pasto, croquis y tal, y si nos venimos a consultas y le pedimos parcelas, ¿de acuerdo? Si clicamos en cualquier parcela, imaginemos que sea esta, me sale automáticamente la información. ¿De acuerdo? Esta información es muy parecida a la catastral, y yo os ruego encarecidamente, se me ha olvidado decirlo, que la mayor información que podemos tener de una finca es la catastral. Por supuesto, la visita y todo lo demás, bienvenido,
y innecesarios. Pero que la catastral es fundamental. Esta recoge la información catastral, pero me da más cosas. Me da más cosas. Esto concretamente estaba en Calatayud, el polígono, parcela, qué superficie tiene, cuál es su referencia catastral, el recinto que es, superficie, la pendiente. La pendiente es fundamental en un campo. Estoy en Calatayud, pero si me fuera a alguna parte de Zaragoza, las montañas que tenéis cerquita, pues seguramente aparecen pendientes del 20% y eso es un indicativo importante de la bondad o no de las tierras, ¿de acuerdo? El coeficiente regadío que tiene, o sea que está diciendo que es regadío, ¿de acuerdo? Y poco más. Entonces, el SIPPAC es una herramienta magnífica para poder sacar datos de terreno, ¿vale? Entonces, fijaros porque es que es toda la parte esta que se ve que está, si viniera aquí, bueno, pues claro, tenemos recintos un montón dentro de la parcela esta, y las pendientes, ya está, lo que os decía, el 37%, el 18% son disparates, ¿de acuerdo? Bueno, esta información es muy buena también. A ver, ¿dónde estoy o a dónde me quiero ir? Vamos a subir esto para arriba. Estaba con el PowerPoint. Vale. Bueno, aquí os lo explico, ¿vale? Para que tengáis los apuntes. Entráis, hace zoom, pues entra donde quieras. Yo he hecho zoom ahí para el ejemplo en Calatayud, ¿eh? Y este es precisamente lo que me da el SIPPAC. Bueno, luego tenemos, como os decía, hay una encuesta de precios de la tierra que publica el Ministerio de Agricultura, ¿eh? Yo no os lo he puesto aquí, en los otros apuntes venía con 40 fotos del tema, pero no son muy actualizados, pero sí vamos a tener los precios medios de las tierras de uso agrario del 20 al 23, ¿de acuerdo? Tenemos recopilado ahí. Entonces, no sé si podemos entrar, a ver. No, esto es que un cortapega, aquí no me va a dejar entrar. Bueno, lo tenéis ahí si queréis entrar, son encuestas de precios medios de la tierra. Bueno, sí he sacado alguna. Aquí, sí. Sí os lo he puesto. ¿Veis? Es esto. Entonces, aquí al principio mete mucho rollo, pero luego ya se va a los precios. ¿Veis? Aquí, pero al principio habla con carácter nacional, pero la parte importante está al final, que es donde lo organiza por comunidades autónomas. Aquí. Ya por comunidades autónomas nos empieza a hablar de los valores y las variaciones que ha habido en los últimos años y toda esta historia. Aquí tenéis cantidad de información también. Vale. Un segundo, que me voy de aquí. Esto. Bueno, también tenéis un valor mínimo informativo de las fincas rústicas. Por otro lado, fijaros la cantidad de datos que estamos ya obteniendo. Por un lado, la evaluación catastral que puede salir del valor de referencia. Por otro lado, tenemos unos valores mínimos a niveles informativos de las rústicas. No sé si me deja entrar en este, por ejemplo. No, otra vez que lo tengo a ver si es este. El valor de referencia del catastro, el valor mínimo informativo de las fincas. Aquí está, sí. ¿Veis? Entonces, en el año 2025, vamos a ver, que me tengo que quitar esto. Aragón Red. Ah, sí, sí, yo lo había sacado incluso. Bien, me sale esta tabla. Vamos a poner ahora esto aquí. Me sale esta tabla. Veis, aquí las normas, el manejo, y viene por provincia, Huesca, Zaragoza y Teruel, ¿vale? Lo primero, habilitamos edición, y a partir de ahí vamos a hacer, por ejemplo, Zaragoza. Bueno, pues en Zaragoza, aquí veréis, en esta pestañita, que podéis seleccionar un municipio dentro de Zaragoza, ¿de acuerdo? Que me da igual, La Pedrosa, por ejemplo, y nos está dando los valores mínimos de los distintos cultivos, o me imagino que es olivar, tenemos en las normas, me parece, en las normas o en el manejo, aquí, ¿eh? La nomenclatura, o olivo de secano, ¿de acuerdo? Olivo de regadía o R, ¿vale? Bueno, pues vengo aquí y vamos teniendo los valores de las fincas mínimas. Todo eso publicado por el gobierno de Aragón. Os digo también que tanto para los valores de los inmuebles como de las rústicas, si hay unos portales que son automáticos, pues tú metes los datos y te los das. Pero yo prefiero enseñaros las tablas de donde salen. Pero siempre que sepáis que hay unos portales automáticos que os van a dar esos valores. Vamos a ir fuera de esto, no guardar. Bien.
Este tampoco, este ya me lo he visto. Vale. Y por último, este tema de las rústicas, de la parte teórica, deciros que hay un portal que es Tasagrónomos, ¿de acuerdo? De Tasagrónomos, que es a través de una aplicación determinada, que es esta, lo podemos ver también incluso, tú seleccionas la provincia y el municipio, ¿de acuerdo? Y nos está dando qué rendimiento, fijaros, el rendimiento en toneladas o en kilos por hectárea, tanto en secano como en regadío, ahí en esa zona, cuál es la unidad mínima de cultivo, que eso es otro dato importante para nosotros, la unidad mínima de cultivo, que es distinta en secano y en regadío, y el valor de la superficie, si ponemos aquí su superficie en hectáreas. ¿Eh? Esto, sí, porque ya vienen ejemplos. Esto, si entramos, a ver, tasa agrónomos, si entramos en él, es fácil de localizar, ¿veis? Dice transacción online gratis, vale. Bueno, aquí está la página que estáis viendo. ¿Eh? Digo, por ejemplo, Zaragoza, pues venga. El problema es coger Zaragoza que siempre está al final. Municipio, me da igual. Mira, vamos a ver otra vez a Calatayud. Me ha caído bien. Y no es por lo de la cancioncilla, ¿eh? Que sé que allí se molestan ya mucho con eso. Bueno, ya me está diciendo que allí el rendimiento que hay es de 2.000 kilos por hectárea en secano, y estamos hablando de cultivo de secano, y de regadío, tierra de secano o tierra de regadío, y 6.500 en regadío, ¿de acuerdo? Que la unidad mínima de cultivo no la hay en secano, bueno, no aparece, no establecida, vale. Si yo ahora le digo que estoy valorando una finca de regadío y que tiene aquí en hectárea 12 hectáreas, por ejemplo, hay que poner 12 hectáreas, si le digo calcular, me sale el valor de la finca, ¿de acuerdo? O sea, que también me está ayudando. ¿Y esto dónde sale? Pues la estadística de precio de la tierra, ¿de acuerdo? Pero claro, esto me vale para secano. Pero, ¿qué pasa cuando estoy en olivar o en otra historia o en viñedo? Pues me tengo que venir aquí. Pero claro, eso lo que está sacándolo es de la encuesta de precio de la tierra, pero ya directamente. ¿Veis? Me da la tablita y me dice euros hectárea olivar de secano. ¿Eh? Y si me voy a Zaragoza, pues me da este. Por cierto, muy bajito, ¿eh? Este, fijaros. Claro, aquí unas producciones de narices, pero bueno. Sevilla, Málaga, imagino que Jaén, míralo, también altito, pero Zaragoza, curioso que tiene un valor chico, ¿eh? Pero bueno, que me da el precio, que es lo que trataba de demostrarlo cuando se trata ya no de secano regadío, sino de olivar, viñedo o lo que sea, ¿vale? Bueno, esto es todo lo que os quería contar acerca de la parte teórica de la valoración de rústica. Voy a intentar sacaros pasaros por dos o tres ejemplos rapidillos, pues los tenéis ahí, el que quiera, pues ya se extiende más y se mete a analizarlo, simplemente para que veáis un poco la mecánica. Y luego después voy a hacer una cosa, Hola, Manuel. agradecimiento a los Manuel, señores. Sí, un momentito, que teníamos una pregunta que nos hace Miguel Ángel. Pregunta que si la información que da la encuesta del ministerio es fiable, si se obtiene de escrituras de compraventa. vamos a ver, no, esa información son de, bueno, no sé exactamente, en el expositivo viene, en este documento que hemos abierto, viene, no sé exactamente de si procede, creo que sí, de información, siempre hablan de lo mismo, información de escritura en notario, tal y cual, pero, hombre, fiable para mí no lo es una referencia. ¿Y por qué? Pues porque lo que decíamos de la estadística del pollo, es decir, todos los españoles comen un pollo al año, ¿no? O un pollo al mes, y dice, bueno, pues algún cabroncete se está comiendo dos pollos ni lo he probado, pues igual pasa ahí. Es decir, oye, que ahí están mezclando churros con merinas. Decimos el precio medio del olivar en Zaragoza y veíamos 7.000 euros, pues ahora fincas que seguro que valen 15 y fincas que no lleguen ni a los 7. Claro. Entonces es un valor promedio. Entonces esa fiabilidad. Pero voy teniendo datos. O sea, tengo los valores medios de la estadística del gobierno de Aragón, del gobierno de España, tengo el portal de tasas agrónomos, voy sacando datos de un sitio y otro. Y luego, por supuesto, el método de comparación que para mí es el que vale. Eso que no, donde se me pongan. No sé si he respondido, pero lo mismo podría decir de la fiabilidad de los valores que saca la administración en cuanto al resto de inmuebles, ¿no? Fiable. También va por comunidades, es decir, que en Andalucía lo que tenemos es un listado de precios por cada municipio, algo parecido a lo vuestro, y en Andalucía no están muy disparatados, ¿eh? En Andalucía están chispa más, chispa menos,
aquilatados un poco a la baja, pero están aquilatados. Pero insisto, para una finca tipo medio, las habrá mucho mejores y las habrá peores dentro de ese, y eso ya lo tienes que ver tú en cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, no sé si te respondió, pero en cualquier caso la respuesta era no es muy fiable, pero siempre vas a tener un límite inferior en el que apoyarte, ¿vale? Bueno, aquí se Gracias. trataba de valorar una finca, una superficie determinada y con unos criterios por el método de actualización de renta, ¿de acuerdo? Aquí me dan esto y dicen los cultivos son cebadas, se alternan con leguminosas y barbechos. ¿Qué alternativa se prevé? Vamos a analizar 4 años, hacer cebadas, barbechos, cebadas y bezas. O sea, estamos haciendo una alternancia de cultivo dejando un año de barbecho, cosa que también es interesante, incluso la Comunidad Europea también te lo subvenciona dentro de la PAC. Importante, ahora que he dicho PAC, en la evaluación de rústica, sea por el método que sea, bueno, comparación no, pero sea el tipo de cultivo que sea, siempre los ingresos en una capitalización los ingresos de la PAC tienen que estar, se tienen que incorporar, ¿de acuerdo? Pero lo llamamos la mochila, pues los ingresos siempre hay que contar con la PAC. Bien, dicho esto, que esto es lo que se propone de cultivo, de los costes de la explotación potencial de aquellos, estos son los costes que se consideran. Externos, ya te digo, cada uno lo organiza como le da la gana. Aquí, por ejemplo, esto tiene una cierta eh, simplicidad, pero que parece correcto. Costes externos, lo que compras, fertilizantes, semillas, fitosanitarios, los calculados, los que gastas allí directamente, mano de obra y maquinaria de las labores, y luego lo indirecto que yo llamaría, pues el seguro, el alquiler de la maquinaria adicional, gastos financieros. Bueno, vale, pues con eso nos vamos a sacar eh, los ingresos y los gastos de cada uno de los. Estos son datos que yo tengo que extraer. Y tenemos que en euros por hectárea, tenemos estos costes ¿eh? de cada uno de los cultivos, la cebada, el barbecho y la besa. ¿El barbecho por qué? Hombre, porque no le hago nada, pero siempre le tengo que pasar un arado, le tengo que pasar, en fin, hay algunas labores mínimas. O sea que tenemos los costes que se han considerado, son estos de cada una de las etapas. ¿Y los ingresos? Pues los ingresos son, vamos a ver, cebada. ¿Cuánto rendimiento me está dando? 3.200 kilos de hectárea. ¿A cuánto la vendo? A 126 euros la tonelada. Vale, pues ya voy teniendo uno por otro, otro por otro, la relación de ingresos. Y siempre aparece la PAC, ¿vale? Como os he dicho antes. Bueno, teniendo ya total ingresos de cada tipo de cultivo, de cebada, de barbecho, de ingreso de barbecho, hombre, como menos la PAC, aquí está. Y de la besta. Tengo ya los ingresos. Bueno, pues ya directamente vamos a calcular el rendimiento. ¿De acuerdo? En cebada nos va a dar ingreso menos gasto esto, barbecho, ingreso menos gasto esto, ingreso menos gasto esto. Como hemos dicho, 2 años de este, un año de barbecho y otro año de beza, pues ya está. Esos son 2, 3, 4 años dividido por 4, un rendimiento medio, y al final hemos tenido un rendimiento medio de 211 euros de hectárea. Ahora aquí viene la controversia. Si hacemos la evaluación por el método clásico, hay que calcular y restar el beneficio que corresponderá al cultivador. Aquí se hace, con mi respeto, una paja mental, unos formulones que, bueno, esa justificación viene tan poco justificada como cualquier otra. Y dice que el rendimiento de la tierra son 189. ¿eh? O sea que de 212 le ha dejado 20 euros al que lo ha explotado. Pues bueno, me parece muy poco. O sea, yo hubiera dejado como mínimo, decía, un 20% de la producción y como mínimo un 40-45 euros creo que se llevaría. Pero bueno, como estamos en la bola de cristal, aquí se ha determinado eso, ¿de acuerdo? Y aquí se capitaliza el 2%. No estamos obligados a nada, es una evaluación libre, por tanto, hemos considerado capitalizar el 2%. Y me da 1 euro por hectárea. Y nada más. ¿eh? Bien, y con eso, pues multiplicado por las hectáreas que son, me da el precio de la finca. No, no hay para más, ¿eh? Pero aquí os he dado varios ejemplos más que los voy a pasar muy rápidamente. Este concreto os lo pongo extraído de internet y sobre todo porque tiene unas llamadas que son interesantes. Habla de comarca agraria y entonces aquí habla del sí, catastro de rústica, fundamental, como decía que ahí aparece no solamente identificada la finca, que es de las pocas maneras que tengo de identificar una rústica. O sea, que la rústica te dan vas a jugado, te dan una nota simple y ya te puedes volver loco para encontrar la finca. ¿eh?
Al final hay que andar preguntándole o pidiéndole a su señoría que me dé la identificación catastral. Porque los señoritos de catastro se niegan a dárnosla directamente. ¿Ve usted que he sido nombrado perito, que he aceptado ante el juez, ante el secretario la pericial y que quiero que usted me diga cuál es la finca, la identificación catastral? No, 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 son un dato protegido. Digo, no se equivoque. Los datos protegidos los tengo yo, que soy el que voy a poner el precio y el valor. ¿Eh? Y el titular, que es el titular de la finca también lo sé, porque es el demandado. Normalmente eso es valorar una finca por una subasta. Eso lo sé yo también. Pero lo único que quiero es que me ponga usted el dedo donde. Bueno, pues catastro importante y ahí aparecen todos los datos, incluso uno muy importante, que es la intensidad productiva de la finca. Nos está diciendo cuál es la calidad la calidad de esa producción, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, en definitiva, este es otro como el de antes, pero tengo muchas cosas de llamada, ¿no? Por ejemplo, mira, precio del trigo, ¿eh? Pues aquí tengo una llamada y vais a ver cómo hay lonjas y hay un montón de sitios, son solamente, esto tampoco quiere venir, pues está cargando. Yo antes he comprobado mi internet y sigo teniendo 140 megas, ¿eh? Porque, bueno, no me entretengo, no carga, da igual. Lo que sí deciros es eso, porque hay cantidad de sitios donde trae estos precios. Luego voy a dar os voy a hacer un regalito, que luego os lo comento cuando acabe. Bien, es otro ejemplo igual, como vemos, y vuelvo a hacer lo mismo. Costes, ¿vale? De cada uno de estos, superficie de barbecho, los costes total, ingresos, un rendimiento, ¿vale? Y un precio por tonelada, 2,6 toneladas hectáreas, o sea, 2.600 kilos a 210 euros tonelada, ingresos, gastos, lo que hay y a capitalizar. ¿De acuerdo? Aquí, curiosamente, ha vuelto a considerar el 50% de uno y el 50% del otro, ¿vale? Cuando hablo de renta de la tierra o beneficio del que la cultiva. Vale. Os tenía otra más grande. Bueno, pues voy a hacer ahora una cosa que está relacionado con el regalito que os voy a hacer. Alberto, mira, yo tengo hechas Sí, sí, unas hojas de cálculo de valoraciones de todos los colores. Digo de todos los métodos, de todos los colores, y unas hojas de cálculo que son magníficas. las conozco. ¿Las conoces? Bueno, Llevo entonces de otros años. no sé si te parece que son magníficas, pero bueno, lo Me que sí, parecen súper interesantes. pero al menos, ya que estamos aquí en a ver si quiero abrir mis métodos, los voy actualizando. Entonces, te voy a pasar el método de capitalización de rústica, Alberto, para que se lo regale a la gente, ¿eh? Porque creo que Genial. le puede ser de ayuda. Vamos a ver, un momento os explico de qué va, para que sepáis cómo va el tema. Bueno, mirad, yo la hoja esta es una hoja para hacer valoración de rústicas, pero contiene más cosas, porque aparte de un manual de uso, lo pongo siempre para que podáis saber cómo funciona, tenéis una primera pestaña de entrada de datos, esa entrada de datos, en naranja siempre pongo todo lo que hay que rellenar, en verde lo que hay que escoger, y en resto de colores no se deben tocar, ¿vale? Entonces, fijaros, en esta primera parte ya os pongo, por supuesto, la identificación, ¿no? Que en una rutina siempre debe ser polígono, parcela, paraje, que en el catastro viene incluso lo que se llama el paraje, que estos sí suelen conocerlo los del lugar, los del pueblo. Pues el paraje de la Blanca Paloma, sí, lo de la Blanca Paloma está por... O sea, que eso sí lo suelen conocer, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os pongo para que identifiquéis la edificación principal, si la hay, y del año en que se construyó. Y porque luego veréis que esta hoja me va a resolver el coste de reposición de los edificios también. Entonces, la edificación que uso, esta es agraria y es del 95. Los metros que tiene la edificación principal y los metros que tiene la edificación agraria. Y la superficie de la finca, que yo lo tengo aquí eh, eh, en violeta, porque prefiero que rellenéis este cuadro. Este cuadro se coge de la ficha catastral, yo lo he hecho enorme con profusión, ¿no? De aquí la mitad de las cosas muchas veces era un único uso o dos o tres, pero no más. Pero bueno, simplemente para que pongáis esto olivar secano, pero con qué podéis escoger otro, ¿eh? Están todos o borrarlo. Y decir, es manzanilla o es picual o es, ¿de acuerdo? Es lo que queramos.
¿De acuerdo? Bien. Olivar de regadío, tenemos todo lo que queramos. Y aquí sí ponemos la superficie que viene en la ficha catastral. De manera que este total es el que yo prefiero colocar aquí para no entrar en contradicción. En vez de rellenar la total, vamos poniendo las parciales y tal. Dentro de los sectores nos vamos a encontrar en la ficha catastral que hay mucho que pone improductivo. ¿Y eso qué es? Pues mirad, improductivo muchas veces ponen a la parcela que ocupa una edificación. Por eso no produce, obviamente. O donde hay una balsa. Incluso hay zonas que están con un roquedal lleno de rocas y también lo perimetran y te lo ponen como improductivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está. Ahora vamos al meollo de la tasación. Fijaros, lo primero que yo os pregunto es cuál es la finalidad. Como es un verde, es elegir, elijo. Si yo elijo una expropiación, me va a considerar la fórmula de una manera, pero si yo digo que es libre, me la va a considerar de otra. ¿De acuerdo? De tal manera que una de las primeras cosas que me pregunta es cuánto es el beneficio del que la explota. Yo digo un 20% y me lo traslada. Pero, fijaros, si yo le digo que no es libre, es que esto es una expropiación. Automáticamente, como os he dicho, aunque yo ponga el 20, me ha considerado cero. No se considera el beneficio del que la cultiva. ¿De acuerdo? Para seguir, me va a preguntar cuánto es la tasa de capitalización. Y aquí os pongo una llamadita para que veamos aquí. Entonces, minimizáis pantalla de un lado y otro, ¿vale? Que sabéis hacerlo, esto por un lado, el otro por el otro, y con la hoja delante sacáis el cálculo de los 3 últimos años de los bonos a 30 años. Este más este dividido por 3. Y ese valor lo coloco aquí. Por eso está en naranjita. Ya lo tengo. Y ahora me falta nada, ya lo tengo. Me falta el factor de localización. Ese que os decía que es una leche. Entonces, pero no os compliquéis, porque yo aquí os tengo resuelto, las fórmulas son diabólicas, ¿no? Que son estas. Pero yo las pongo para que se sepa dónde viene, no para que se las estudie la gente. Entonces me dice, oye, ¿qué población tengo a 4 kilómetros? ¿A 4 o menos? Y digo, hombre, tiene Carmona, que es una población de 30.000 habitantes. Y en una distancia a menos de 40 kilómetros, 1 millón de habitantes, que es el área metropolitana, parte del área metropolitana de Sevilla. Vale, relleno esto. Oye, distancias a números de comunicaciones, núcleos de comunicación importantes, el aeropuerto o el AVE, que están a 15, 20 kilómetros. Pongo esto y esto me calcula cuáles son los coeficientes y al final me sale el 2,15, me lo ha calculado. Pero la norma ya os decía que no permite más del tanto al doble. Digo, hasta el 200 por día, hasta el límite del doble se pueden. Pues, como me he pasado, coge el límite, automático, ¿eh? O sea, yo lo único que he hecho es rellenar los naranjas. ¿De acuerdo? En calidad ambiental, bueno, yo es que de este paso, o sea, decir que una Rusia es de calidad ambiental 1 o 2 porque, en fin, como que pasa un poquito. Bien, relleno estos datos y ya tengo la base. Luego me meto en cálculo, aquí. Y aparte que vuelvo a deciros, pongo la fórmula, ingreso menos gasto igual a beneficio del cultivador más la renta de la tierra, en este caso aquí ha salido renta cero, claro. De tal manera que el beneficio es un tanto por ciento de la cantidad esta, bueno, y que el valor de capitalización es la renta que resulta por 100 partido por la tasa de capitalización que hemos decidido. ¿De acuerdo? Y que el valor final de la finca será el valor que hemos obtenido por capitalización mayorado por el factor de localización que puede ser el tanto al doble. Bueno, aquí sí que tengo yo que rellenar los mismos apartados que tenía antes, ya me aparecen aquí. ¿Veis? Que esto viene entrada datos allí, o sea que lo que hayáis puesto en el otro lado se os va a trasladar aquí y lo único que tenéis, y su superficie también va a venir sola. Lo único que tenéis que ver es qué rendimiento en toneladas por hectárea vamos a tener. Y eso luego lo vamos a ver que podemos sacarlo de muchos sitios. ¿De acuerdo? ¿Y a cuánto se vende la tonelada? Y eso de la lonja. Bueno, también lo podemos sacar. Con estos datos sacamos la columna de ingresos, sin problema, y la PAC, que aparece aquí, cuidadito, que hay que meterla. La PAC, si tiene mochila, hay que preguntar ese dato. Y los gastos, lo mismo, cada subparcela con su superficie, los gastos que tiene de explotación por hectárea. Tenemos ingresos y tenemos gastos. Directamente, ingresos menos gastos, igual al beneficio más la renta. Como este es cero, pues directamente la renta sale esta. Pues esto sale solo, claro. Me ha marcado el beneficio cero porque yo le he dicho que es para una expropiación y por lo tanto no se considera el beneficio del cultivador y me sale 50.000. ¿De acuerdo? Bueno, y con la tasa que hemos calculado del Banco de España era 1,60, que sale también de la página anterior, pues capitalizo y me da 3.100.000. Pero no se queda ahí, sino vamos ahora al resultado y me dice
que son 3.100.000, pero como el factor de localización era 2, estamos en el límite, pues 6 millones. Joder, veráis, que yo como que no me creo mucho esta historia, ¿eh? Entonces, bueno, aquí pasa algo. Ah, no, no, está correcto, está correcto. Bien, pero no me limito ahí, y ya el valor de la finca lo tenemos, por capitalización 3, pero por el factor de localización 6. Bueno, ahora me voy a las edificaciones. Sale solo, todo esto lo único que tengo que decir, cómo es la conservación del edificio que hay allí. Y les cojo si es normal, regular, deficiente, ruinosa. Si yo le pongo en vez de normal, le pongo regular, pues me va a cambiar solo los datos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la calidad de la construcción? Es decir, no, es que medianita, pues media. Yo tengo una tabla con datos de costos de construcción, que esas las voy actualizando cada cierto tiempo, para este tipo de cuestiones, y me va dando los valores, ¿de acuerdo? Esto lo tengo en naranja porque el coeficiente de gastos, ese que yo os decía en el método del coste de reposición, que hay que considerar sin financieros, sin comercialización, me parece que es suficiente, pero os dejo al arbitrio que lo podáis incrementar o no, ¿de acuerdo? Bueno, pues visto el tema, el costo de reposición, pues me sale el bruto. Pero claro, con la antigüedad que tú ya le has dicho de qué fecha es, y con la máquina sabe la fecha en que estamos, automáticamente me ha calculado el coeficiente de apreciación por antigüedad. Y el de conservación, pues 3/4 lo mismo. Con lo cual, el neto que me da es este, y por tanto, por la superficie, este es el valor del edificio. Y lo propio para la nave, ¿eh? Aquí he puesto edificación residencial, edificación agraria. Que no tenéis nada o una u otra, pues lo ponéis a cero y ya está. Por el mismo criterio que hemos dicho antes, vamos a suponer que la nave, pues en vez de normal, está deficiente o está cutre, y la calidad constructiva es baja. Pues ya está. Dana, 5.000 euros. Bueno, pues 5.000 euros. Pues está hecho una mierda aquello, ¿vale? En instalaciones os dejo la posibilidad de hacer cosas. Por ejemplo, el riego por goteo es algo bastante frecuente y hablando con algún experto te puede dar una indicación de cuánto es el coste de poner una finca en riego por goteo, en euros metro cuadrado de finca. Yo aquí he hecho una estima que procede de otros estudios, pero que esto en cualquier caso sí se lo tenéis que confirmar. El vallado, pues 3/4 de lo mismo, si queréis meter algo de vallado, que es también importante entre los valores de una finca, y te da otras instalaciones, tanto, y al final un resumen de valores, finca, vivienda principal, nave e instalaciones. Total valor, este, ¿veis? Pero no me quedo aquí. Uy, ya tengo que ir acabando, pues. Sino que os he metido una última pestaña que se llama datos agrarios. Bueno, en esta pestaña, fijaros, esta hoja pesa mucho, veremos a ver cómo te la puedo mandar. A lo mejor le borro la última pestaña y os la mando por PDF, ya veré, ¿eh? Alberto, mañana te lo digo. Bueno, en esta tenéis, voy a subir un poco esto para que se vea mejor. Os he puesto tablas que he obtenido de todo lo que he podido. Costes de producción de trigo blando y trigo duro, pues aquí lo tenéis. Costes de producción, ¿vale? Y desglosado por lo que queráis. De cebada y centeno, de trigo blando y trigo duro, de regadío en vez de secano, de cebada y regadío y maíz grano. Resultados productivos económicos de los cereales. Aquí vamos teniendo en secano, en regadío, blando, duro, cebada, centeno. Y tenemos aquí datos para dar y regalar, precios, costes directos, costes indirectos. Cogéis lo que os pueda hacer falta. Guisante, besa, girasol, alfalfa, manzano, peral, melocotonero, nectarino, en fin, que no quiero cansar. Frutales, viñedos, olivar, almendro, cítricos, en fin. Tenéis aquí para regalar de datos. Voy a ver lo que pesa esto, porque creo que esta hoja no pesa mucho, pero esto sí, porque estos son todas fotos que he pegado ahí de datos, para haceroslo llegar. Y bien, señores, que con esto, ahora sí que os puedo decir esto de que hemos terminado, y que supongo que habréis sufrido un poquito por aguantarme tanto tiempo, pero espero que os haya merecido la pena. ¿De acuerdo? Muy La bien. verdad es que yo creo que el sufrido eres tú, que llevas aquí 4 horas largando, ¿no? Sí, sí, ahora me tomo una cervecita a vuestra salud, ¿eh? Hombre, hay que celebrar el cumple, ¿no? Hombre, algo de eso haremos, algo de eso haremos. Ya Algo de se me eso ha hecho haremos. de noche aquí con un foco. Se nos ha apagado la luz a todos. Bueno, Sí, la verdad es que Manuel, pues como siempre, da gusto oírte. Además, bueno, ya ves por ahí que están aquí dándote las gracias por por compartirles, ¿no? Esa Excel
que yo les invito también un poco a que vean en tu página web lo que tienes por ahí, Sí, que, bueno, de cursos que haces y supongo que este material se lo facilitas y yo creo que es de una gran utilidad para ellos. sí. La página web la tengo que actualizar un poco más, pero estoy ahora mismo tan liado que como Sí, te pero decía, bueno, yo digo más, o menos porque así de un vistazo ven sí, todo lo que haces, ¿vale? Y sí. sí que, aunque haya que actualizarla, pero bueno, ahí tienes una buena parte de las cosas en las que trabajas y los cursos que tienes preparados y todas estas cosas. Pues sí, perfecto. Ya os digo que termino Extremadura, he seguido con Colegio de Arquitectos de Sevilla, ahora con vosotros, Alicante casi todos los años, Mm. después empiezo en Bilbao y acabo en Tenerife, y todo esto antes de verano. O sea, es muy divertido. Por lo que veo, sigues con ganas de hacer cosas, ¿no? Que eso también es importante. Bueno, estoy planteando, fíjate, hoy he cumplido 68, ya lo digo, pero ya me debía haber jubilado hace 2 años, por lo menos, y no lo he hecho. Me estoy Ujú. planteando hacerlo, pero los autónomos nos dejan la maldad de poder seguir trabajando con unos límites determinados. Entonces me estoy Sí, sí, sí. planteando el jubilarme, pero quedarme por lo menos con el tema de cursos y con informes de evaluación y tal, que sí me gustan y hago mucho y me parecen interesantes. Así que Mm. espero Pues es seguir que, a ver, contando. yo desde que estoy en el sector, hace unos añitos ya, al final sí que parece que los cargos de presidentes de colegios parecen vitalicios. No, Tenemos yo a Baena en Aragón, tenemos a Polo, a Marroquín, a ti, al final está todo No, siempre lo mismo, yo hombre. llevo más. Lo que pasa es que he Sí, sí, intentado sí. forzarlo. Ya tengo un delfín, como se suele decir, es un tío magnífico, y tengo un delfín y lo voy a soltar ya. De hecho, ya lo estoy dejando en funciones muchas veces, Ujú. pero es una persona muy capaz. Pero es que hasta ahora no he dado con la persona adecuada y soltar una cosa de este tipo, cuando no está uno muy de acuerdo con la Y no forma de tienes como la tratar las garantía, cosas. ¿no? De que se va a seguir por un Claro. camino. Bueno, En fin, muy bueno, chicos, bien. Pues hala, muchísimas gracias, Manuel. vale. ¿Vale? Espero verte la próxima edición, ¿vale? Que no coincida con tu cumpleaños, ya que es el 6 de marzo, me Bueno, en imagino, una de estas estoy por plantearle o a plantearos a Luis. vosotros hacer en vez de una sesión, hacer dos, irme por lo menos un par de días para allá. Así que os Pues eso, conozco. hombre, eso estaría muy bien, me encantaría. Sí, Muy ¿eh? bien, vale, Manuel. Venga, Pues un nada, abrazo. muchísimas gracias y a Hala, disfrutarlo. Vaya bien. Chao. vale. Adiós.